Kanalla, ñamanta kushihushka kapanchi tukuy rikuchikunapi kumbanahushkamanta mashikuna. Kumba Narciso, Villachipa imata kunan rikupanchi. Arimashigo, kunanga kaitami charipaso. Resumen del Festival de Cine Figualmapu 2015. Y para conocer las realidades de otros pueblos hermanos en el continente, veremos el documental mexicano El Mineral o la Vida. Chaymi kapan tío tía kuna, ñukanchiwan katipashunchi. Festival Internacional de Cine Figualmapu nishkami paktarirka kainalla sasi killapi, Temuco, Chile, mama llaktapi. Ñukanchika apagukumanta mashi Samia Maldonado shinallata Diego Cabascango chayta nanahuipi karka. Chaymi kunanga imata tierka shinallata rikurishkakunatapas villachin rikupashunchik. Luego de 3 décadas de itinerancia en diversos países de Abya Yala, América Latina, el Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas celebró su 12ª edición en Wallmapu, territorio mapuche. El equipo APAC viajó a Chile gracias al apoyo del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador. Este evento internacional impulsado y organizado por la CLAC, en coordinación con instituciones, organizaciones y colectivos de comunicación mapuche, se llevó a cabo del 17 al 21 de noviembre en Temuco y consistió en un laboratorio de reflexión y práctica en manejo de tecnologías en la realización audiovisual indígena. Uno de los espacios vitales que se promueve es justamente la reflexión, el intercambio de experiencias, de distintas experiencias en materia de comunicación, en los inicios, pensando solo en los trabajos y las iniciativas que se estaban dando a nivel continental, y ya desde, yo diría, desde al principio del 2000, es que ya se han ido incorporando no solamente procesos y proyectos de comunicación de la Abya Yala, sino que también fuera de las Abya Yala del norte, específicamente de Canadá, Estados Unidos. A veces hemos tenido hermanos que vienen de Nueva Zelanda, los maorí, en algunos lugares, en otras oportunidades los sami. El festival contempló una serie de eventos centrales. El 11º Encuentro Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, la muestra selección oficial Figualmapu, el Festilab, el Coloquio de Arte Actual Indígena, la muestra de cine infantil indígena y el Foro de los Pueblos Indígenas y Derecho a la Comunicación. Muchas gracias a quienes nos acompañan de diferentes países. Gracias por estar aquí. Esperamos que al finalizar, ¿cierto?, puedan ustedes tener una buena impresión de lo que ha sido este trabajo aquí en la Universidad de la Frontera. Muchas gracias y un saludo especial a cada uno y cada uno de ustedes. Se entregará este reconocimiento, como decía, en algunas categorías, como son defensa de los derechos de los pueblos indígenas, preservación de la identidad y la cultura de los pueblos indígenas, procesos socioorganizativos de los pueblos indígenas, un reconocimiento a la mejor ficción, al que mejor entienda la equidad de género y derechos de las mujeres indígenas, a la creación y aporte a la narrativa indígena, premio a la trayectoria en el cine y el video indígena, al mejor documental, a la mejor serie televisiva, al mejor cortometraje. En la actividad también estuvo presente la destacada cantautora chilena Camila Moreno, quien seleccionó parte de sus canciones especialmente para el festival. Se proyectó Dauna, lo que lleva el río, ópera prima venezolana del director Mario Crespo, y culminar con la tradicional forma de demostrar cortesía en lengua mapuche, afafán.
Al siguiente día dio inicio el foro, el cual contaba con mesas de trabajo en donde se exponían las distintas experiencias y realidades de los colectivos en sus respectivos países. Es que el siglo XXI el hombre es un analfabeto total, porque ha dejado de leer el libro de la naturaleza, el libro más importante que el hombre tiene que conocer. Ya es un analfabeto, no conoce la naturaleza. Y tenía razón nuestra compañera de Guatemala al decir que los pájaros son comunicadores. Si yo les contara que los pájaros anuncian todo, la muerte, la vida, la lluvia, el invierno, leyendo el libro de la naturaleza. Una vez terminado el foro, pasamos a las salas de proyección, las cuales se encontraban dispersas en la ciudad. Aprovechamos el poco tiempo que tuvimos para por lo menos conocer un poco de Temuco. Kay rikuchika kallarilla mikapan shamu punllakunapi kutin Figualmapu 2015 kati rikuchita sakipashun. Kati rikuchipika yalichipashunmi imashami ñukanchik mashikuna Samia shinallata Diego yalishka kay tandanajuipi. Paktara mana rikupankichima. Kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunajupankichi. Figualmapu 2015 pi rikurkanchi ashtaka rikuchikunapi llankaykunata. Documental, ficción nishpami riksinkashka kaykunataka. Ayki runakunami aksharirka paykunapa rikuchikunawan. Kashnakunapi rikurkanchi imashami tawkalla abyayala llaktakunapi saruy tukushpa kawsanajushkanchik. Chaymi riksichinkapa munanchik kay llakikunata shamu rikuchikunapi. Chaypami mañarkanchik kay rikuchikunata rurashka mashikunata bajo un mismo solpi yalichinkapa. Kallaringapaka el mineral o la vida nishkata rikupashunchik México mama llaktapi. El tema que traemos ahora es sobre minerías, ¿no? El gobierno federal y junto con las empresas transnacionales quieren instalar minas a cielo abierto en territorios indígenas, ¿no? En la región conocida como la montaña y Costa Chica de Guerrero. Entonces el gobierno ha dado a las concesiones de 200 hectáreas a estas empresas sin la consulta previa. La información, la consulta, mucho menos el consentimiento de estos pueblos originarios que son dueños de la tierra. Entonces ese es el tema que traemos en este video que le hemos denominado el mineral o la vida. Y pues en este video vemos claramente que pues las comunidades, los niños, los estudiantes, las mujeres, pues hay un rotundo no. Entonces nosotros como realizadores indígenas, yo como realizador indígena, sentimos que es nuestro deber, es nuestra obligación difundir y dar a conocer este tipo de problemas que están pasando en nuestras comunidades. Es decir, que ahora el video lo estamos ocupando como una herramienta de denuncia. Entonces eso nosotros tenemos que decirlo, que existe una situación muy difícil hacia estos pueblos indígenas. Entonces nosotros, aparte de ser videastas y como indígenas, hay como una responsabilidad, más bien diría, muy fuerte que debemos de irlo trabajando, ¿no? Bueno, decirles que este video está dentro, en el marco de la campaña que hemos implementado nosotros desde allá, desde la montaña alta, con varios medios alternativos y comunitarios, al cual hemos denominado A Corazón Abierto, defendamos nuestra madre tierra en contra de las minerías. Los países con suficiente recurso, ¿verdad?, económico, ¿no?, como el caso de Canadá e Inglaterra, que son los que quieren venir a hacer la explotación minera aquí en esta región de la montaña. El mes de octubre de este año 2010 que pasó, fueron a
unos mentados hermanos Clarequi, el Viateco, que querían que yo les diera permiso como presidente del comisariado comunal del Viateco. Y les dije que no, que solamente la autorización lo va a dar la asamblea. Cuando de repente en una asamblea se presenta un grupo de mineros y nos dicen, venimos a la exploración, tenemos nuestro documento que nos hace acreedor de un permiso para explotar minas de oro, plata y otros que hay aquí en este pueblo por 50 años. A partir de los sobrevuelos de un helicóptero que anduvo aquí en la región, anduvo una semana bajito, a 30 metros de altura. Y fue eso lo que pasó, que alarmó a las comunidades. La gente que tenía información, como era la CRAC, la Chinolan, empezaron a convocar a las comunidades de que tenemos que reunirnos, informarles de qué es lo que estaba realmente pasando. Qué casual que de pronto en noviembre del año pasado vengan unas mineras a abrir o querer abrir sus explotaciones mineras en territorio comunitario indígena tan visible a nivel nacional e internacional. El Estado ahorita está muy contento de que pues, todas las comunidades estén ocupadas en resistir a las mineras, porque eso permite distraer las fuerzas suficientes y necesarias para la construcción autonómica. Escuchamos que San Luis Acatlán tiene 10 concesiones. Llama poderosamente la atención que en San Luis Acatlán ni siquiera tenemos conocimiento de que estamos insertos en esas concesiones. La instrucción es, en primer lugar, brindar la información a todos los comuneros, a los ejidatarios del estado de Guerrero. El gobernador ha sido muy contundente en decir que no vamos a hacer nada que los guerrerenses no quieran. La concesión, ¿desde cuándo se ha dado, verdad? Pero no fue a la consulta de nosotros. Nunca hemos tenido esta información. Hay contaminación por polvo, la gente está expuesta al polvo de una roca muy mineralizada, entonces un polvo que tiene a su interno partículas de metales. Eso ocasiona muchos problemas en el cuerpo, son diferentes enfermedades y eso lo podemos ver aquí en este mismo pueblo, que es Carrizalillo, en el estado de Guerrero. Hemos hecho algunos estudios sobre aguas y sedimentos aquí de la zona de Carrizalillo. Y las primeras encuestas nos dicen que sí hay contaminación en las fuentes de agua. Si el agua tiene un determinado metal, que sea plomo, arsénico, lo que sea, eso se va a pasar al pasto, de ahí se va a pasar la vaca, a su leche, a su carne, y al final, como nosotros somos los consumidores finales, somos nosotros que lo vamos a acumular. Y esto es lo que está provocando la empresa minera, aquí más que nada en nuestro país, para Guerrero, Puebla, Colima, los de la Lago Norte también. Un modelo extractivo minero caracterizado por una apropiación de tierras y territorios por parte de las empresas transnacionales, de expulsión, de pobreza, de afectaciones en la salud, al medio ambiente, de territorios devastados totalmente por una minería que depreda. El gobierno, cualquier proyecto que afecta al interés de los pueblos originarios, pues debe ser consultado, ¿verdad? Pero aquí no nos consultaron, y no es nuevo, sino que esto se ha venido haciendo desde hace muchísimos años, que el gobierno solamente decide, ¿verdad? El destino de nosotros, en el cual nosotros no estamos de acuerdo. Esto ya es
una violación del derecho fundamental que tienen los pueblos y las personas a la información, y esto no ocurre nunca. Los procesos y los proyectos que avanzan sobre los territorios normalmente se producen de espalda a los pueblos, sin información, de forma oscura. Antes de hacer una presencia mayor en los territorios, se hace una negociación a nivel de los 3 niveles de gobierno. O sea, cuando entra un proyecto minero ya están cuadrados el gobierno local, el gobierno a nivel de Estado y el gobierno federal. Y bueno, si visitamos Mezcala, podemos darnos cuenta de cómo se ha transformado la vida en esa región. Todas las casas son de material, en todas las casas hay unidades o vehículos, hay empleo. Las ofertas de desarrollo que están ofreciendo, pues es una mentira, es una falacia, y lo hemos visto muchas veces como constantemente no solamente mienten y chantajean, sino que dividen familias, dividen comunidades. Y lo importante es ganancia, lo importante es extraer los minerales a cualquier costo. Que la presencia de una empresa así grande, una extensión gigantesca, destruye el tejido económico local, sobre todo en zonas rurales, donde de hecho la economía principal es agrícola. Eso ha sido destruido porque ya no hay los terrenos que antes eran cultivados, se lo compró o lo alquiló la empresa minera. Entonces estamos poniendo una economía sobre otra, una economía pero que es al corto plazo sobre una que es más a largo plazo. Sí es cierto, pues el gobierno nos va a ofrecer trabajo, muchas cosas, pero eso sería un engaño. Pues sí, porque el trabajo se lo va a dar a su gente, a su equipo técnico, a la gente que traiga, pero en realidad el pueblo lo va a hacer a un lado. Entonces yo creo que sin ser partidario de una teoría de la conspiración, que claro que el Estado va a apoyar a las mineras, pues bueno, lo hace a nivel nacional, lo hace a nivel continental, los estados apoyan a las mineras. Entonces es claramente pues las instancias del gobierno las que otorgan ese permiso a las empresas. El gobierno federal le está apostando a la minería como el tren que tire de este país para poder enfrentar la crisis económica. Por lo tanto, le está apostando a una economía violadora de derechos fundamentales, cuando menos en el contexto en el que se produce en México. Yo creo que esa es una también de los megaproyectos de mayor impacto, la minería, de mayor impacto en derechos humanos, en agua, en territorio, etc. Hay proyectos mineros de extracción de oro que pueden absorber, utilizar de 1 a 3 millones de litros de agua cada hora. Eso tiene un impacto que es irreversible. Porque las mineras no son solo la explotación de la tierra y de los hombres. Las mineras tienen una larga historia de utilización de grupos paramilitares, de división de comunidades, de utilización de las Fuerzas Armadas de los países que los acogen para reprimir a quienes se oponen a ellas. El que se enfrenta con ellas tiene que enfrentarse al aparato represivo del Estado y ellos mismos crean grupos paramilitares, pagados por ellos. O sea, lo sabemos porque hemos estudiado a las mineras en otros lugares del mundo. Hay quienes dicen que las minas matan a la gente, así lo han expresado. Repito, las minas son empresas sumamente vigiladas. La mina de Yanacocha, en el Perú, es la mina de oro más grande de Sudamérica. En el año 2000, un camión de la minera derramó mercurio, envenenando a más de 1000 personas. Mi primer hijo está mal, con dolor cerebro, mareos le da y le viene sangre por la nariz, señorita. Pero los señores mineros dicen que no, ellos no están contaminados. En Honduras, el proceso de lixiviación del cianuro que utiliza la empresa minera está causando serios problemas de salud a la población hondureña. Los niños también sufren estas nuevas enfermedades, que les provoca la caída del pelo y una picazón insoportable, y se teme que a mediano plazo podría provocar cáncer. Preferimos que se vaya la empresa
y que no nos deje más muertos que vivos, porque pues con lo que está metiendo el cianuro, que ya están los tanques, pues nos platica la doctora que va a ser pues mal para los niños, van a venir deformes los que vienen. En Carrizalillo sí, se han ya registrado muchas enfermedades, de hecho, sobre todo las típicas enfermedades que son relacionadas con la contaminación minera, que son las enfermedades a la piel, a los ojos. Son los dos típicos lamparitas, decimos, ¿no? Que se encienden cuando empieza la contaminación minera. Corazón de las tinieblas, se llama la concesión. Esa está en 3 pedazos la concesión, pero tiene un total de 50,000 hectáreas. ¿Qué empresa es? Es una Hochschild y es de capital británico. Los núcleos agrarios afectados son Totomixtlahuaca, Colombia de Guadalupe, Pascala del Oro, Iliatenco, Tenamazapa, Tierra Colorada, Tilapa, Catepec y San Miguel del Progreso. El presidente Peña Nieto quiere ahora, antes Calderón, ahora Peña Nieto, acabar con la ley agraria porque es elegido, es el último reducto de resistencia legal que le queda a este país para detener todos los megaproyectos. Con los gobiernos neoliberales a partir de 1992, toda la industria minera funciona como una maquinaria de despojo porque las leyes se han adecuado de tal manera que permiten que hagan todo lo que dicen los compañeros. Todas las leyes en sí son una lucha de poder. En esas leyes, al final de cuentas, gana quien tuvo mayores recursos para imponer sus intereses. Es difícil que la sociedad pueda plasmar su voluntad en una ley. Y las mineras, por más permiso que les dé el gobierno y les dé las concesiones, sin la anuencia de la Asamblea Agraria no van a pasar, no pueden pasar legalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes tienen las tierras por derecho, ellos tienen un permiso. Como ejidatarios y comuneros, nos hemos organizado en reuniones de comuneros y reuniones de ejidatarios para rechazar el proyecto de la explotación de la mina. No llores, no han tocado las raíces de tus flores. Te ha quedado el coraje, carne eterna de maíz. Surco a surco ya se siembra una bala y es por ti. La minería nos afecta a todos, estemos donde estemos. No solamente los afectados directos que son desplazados o que se ven físicamente afectados por un proyecto minero dentro de sus tierras o territorios, sino que a nivel nacional y global todos somos afectados por una minería depredadora y con consecuencias a todos los derechos humanos y el medio ambiente. Como mujeres, madres, tenemos derecho de defender nuestras tierras porque no queremos que entre minería, pues, porque ¿dónde vamos a ir? Aquí tenemos agua, aquí se da quelite, se da, y para que entre minería ya no se va a dar las cosas, pues, y nuestros hijos, nuestros nietos, ¿qué futuro le vamos a dar? No, pues. Lo que vemos a la espalda es un líquido vital que para nosotros es algo sagrado. El agua es sagrado, el viento es sagrado, los árboles son sagrados, porque así nos lo transmitieron nuestros antepasados, nuestros ancestros. Pues esto es lo que alimenta la montaña. La montaña es verde, como ustedes la pueden ver, todo el año. Estos cerros, estas montañas, son como dadores de nuestra vida, pues es la madre tierra, ¿no? Es aquí, allá y en todos lados. Y más aún es que muchos de estos cerros, de estas montañas, es donde nace el agua de nuestros ríos, de nuestros arroyos. Que si el agua se acaba, nuestra vida se acaba.
¿verdad? Porque todo empieza con este elemento esencial que es el agua. Les decimos que nuestras posturas es de no permitir absolutamente el trabajo canadiense e inglés se lleve a cabo. Nosotros, primeramente, pasarán por encima de nuestros cadáveres si es que así lo estima necesario, compañeros. Y en este caso, las comunidades han estado utilizando como única herramienta legal para defenderse las asambleas agrarias. La mayoría de los núcleos agrarios ya levantaron sus actas y ya las inscribieron en el Registro Agrario Nacional. Hasta el momento son 19 núcleos agrarios que han levantado actas de asamblea en rechazo a la minería. Actualmente los pueblos se han manifestado en contra de la minería. No necesitamos la minería porque no comemos, el oro no se come. No es prioritario para nosotros. Prioritario para nosotros es el agua que nos da vida, el alimento, el maíz, el frijol, etc. Nuestros bosques, ¿va? Nuestro aire puro, limpio, nuestros lugares sagrados, ¿va? O centros ceremoniales. Esa es nuestra vida, esa es nuestro entorno, nuestra cultura. Le apostamos a la vida. Hoy tengamos el pleno conocimiento de lo que decidieron los comisariados de bienes comunales. No hay ni un paso atrás, sino que adelante el repudio total de la explotación de la mina, compañeros. Que nos tenemos que defender fuerte, unido, y pues porque es la vida misma, la existencia misma de nuestro pueblo está en peligro. Y que es urgente detener esta expansión de este modelo extractivo, de detenerlo, pero al mismo tiempo también mostrar alternativas. ¿Qué otras formas de vida podemos ir generando distinto a las promesas de la minería, del desarrollo minero?